Bienvenidos a este capítulo, es el segundo capítulo de la sección número 9 del curso. Entonces, continuamos explorando las opciones de creación de herramientas de objetos en 3D, pero pues aquí por defecto, como el último trabajo que hice fue en 3D, tengo este menú activo. Si no lo tengo activo, recuerden que lo que debo hacer es modificarlo aquí en el espacio de trabajo. O sea, aquí en la barra de estado, modificar el espacio de trabajo a elementos básicos en 3D por ahora, ¿cierto? También vamos a dividir la vista aquí desde visualizar en dos ventanas verticales para que de un lado pongamos la vista 3D y desde el otro pongamos la vista 2D superior. Esa es la forma en que me gusta trabajar, eso ya depende del gusto de cada quien y pues con el uso del software ya irán eh, solucionando todas estas dudas o como inquietándose por cuál es la mejor forma o la forma en que más se adaptan a trabajar. Por lo pronto, les recomiendo, me parece que esta es una buena forma de que trabajemos y sobre todo las herramientas que vamos a ver en este capítulo, que son las de crear objetos a partir de estas funciones. Como bien lo vimos en el espacio, en el modelado de 2D, estas opciones, cuando yo me ubico sobre ellas, tienen una breve descripción. Si lo vemos, nos indica de manera rápida la función que cumple. Este menú de extrusión, pues ya en el anterior verificamos todas estas que eran creación de una textura cuadrada y digamos que de polígonos regulares en 3D. Este es cuando mi polígono no es tan regular. Entonces tengo la opción de hacer una extrusión y como me dice es que crea una superficie o un sólido 3D mediante la extrusión de un objeto 2D. Por eso les decía que es bueno tener las dos vistas. ¿Qué pasa cuando teníamos, por ejemplo, en la vista 2D, teníamos nuestro muro? Aquí tengo las opciones de dibujo en 2D. Entonces teníamos en la vista en 2D nuestro muro. Tenemos esta vista, tenemos en 2D, creamos esta figura, ¿cierto? En 2D creamos esta figura. ¿Qué pasa si a partir de eso pues la dibujamos en planta, pero nosotros sabemos que es un muro que en altura tiene tal dimensión? Pues simplemente aquí en la vista 3D vengo y le digo el menú extrusión, selecciono el objeto que se va a extruir, le digo enter y ya le digo la altura de extrusión. Ahí tenemos nuestro objeto en 3D, que en planta sigue viéndose exactamente igual, ¿cierto? La planta sigue siendo la misma. Si yo hago un recorte de ese objeto en planta voy a ver esto mismo, pero a partir de ese objeto 2D obtuve esta vista 3D que si la modifico, le pongo sombreado o realista, ahí tenemos nuestro muro obtenido, que obtuvimos a partir de una vista 2D. Ejemplo similar, un cilindro. Entonces en 2D creamos la circunferencia y ya en 3D yo vengo y le digo que quiero hacer una extrusión de ese cilindro. ¿Qué pasa si este cilindro está dibujado en planta en XY con altura en Z? ¿Qué pasa si yo lo quiero de otra forma? Entonces vengo y le digo que no quiero una vista superior, sino una vista lateral. Eso se lo puedo decir desde acá. Dibujo el cilindro en esa vista.
Y como pueden ver, él sigue dibujando la circunferencia, a pesar de que la estoy dibujando en un espacio XZ, él sigue dibujando la circunferencia como si fuera en el plano XY. ¿Esto a qué se debe? Porque por defecto él viene como con esa programación de que los objetos en 3D, su altura está en el eje Z. Debo crearlos de esa forma y en ese sentido. Si lo quiero en otra dirección, lo que debo hacer es ubicarme, después de creado el objeto, ubicarme sobre él. Pueden ver que aparece un gizmo diferente al que nos aparece en los objetos, en el objeto rectangular del capítulo anterior, que nos aparecía este gizmo que es para desplazamiento o extrusión, o para seguir extendiendo, ¿cierto? Para desplazarlo o seguirlo extendiendo. Yo no quiero ese gizmo, yo ya necesito el gizmo girar. Vengo y lo cambio en el menú de selección, le digo gizmo girar, y igualmente me siguen apareciendo unos planos que están relacionados con el color de los ejes, ¿recuerdan? Entonces, si lo que yo quiero es hacer un giro alrededor del eje X, lo que hago es seleccionarlo y vengo y le digo lo que lo voy a girar. Entonces, como pueden ver en el espacio en 2D, a pesar de que el objeto fue creado al igual que este, o sea, con la circunferencia en el plano XY, ya el plano pertenece al eje, al plano, la parte plana del cilindro pertenece al plano XZ y su altura, por así decirlo, se ubica en el eje Y, como pueden verlo aquí. Esa es la opción que tengo para girar los elementos, porque como les digo, por defecto viene establecido como si se crearan plano XZ, altura en Y. Listo, ahí tenemos el menú de extrusión. Vamos a ver el de revolución. Entonces le decimos que queremos hacer una revolución de cualquier objeto, puede ser este. Le digo enter. Me dice define un punto inicial, yo defino este punto inicial y el punto final. No asignamos el punto final porque no creamos la otra superficie. Me disculpan. Como si nos ubicamos aquí sobre el menú revolución, miren lo que él hace. A partir de un eje, que es la línea recta, o sea, la línea número 2, él va a girar otro elemento que yo haya creado y crea un sólido a partir de esa revolución, ¿cierto? Me explico mejor. Entonces aquí en el plano en 2D, pero en el superior, voy a crear una línea recta. Esa línea recta va a ser mi eje. Y lo que quiero es crear, por decirlo así, una botella. Voy a hacer una botella muy rápida. Me disculpan, pero es como para efectos del ejercicio. Nuestra botella va a quedar más parecida a una ficha de ajedrez, pero bueno. Ahí tengo mi mitad de botella, por así decirlo. Como les digo, parece más una ficha de ajedrez. Cada quien podría tomarse el tiempo de irlo modificando. Y ya vamos a utilizar el menú extrusión, de revolución. Entonces selecciono el icono. Me dice cuál es el objeto que vamos a revolucionar y sería este. Me dice cuál es el eje. Le voy a decir que el eje es este. Y ahí sí le digo cuántos grados tiene la revolución. Entonces, como pueden ver, yo aquí estoy ubicado en la planta 2D, pero en el 3D nos aparece cómo está quedando la figura.
Pues si yo quiero hacer una revolución completa para que mi botella quede completa, lo que le debo decir son 360 grados. Si quiero algo diferente, pues puedo decírselo libremente, pero por lo pronto. Y para este ejercicio lo que debemos decirle son 360 grados y ahí tenemos nuestro objeto creado a partir de un sólido de revolución. Esto se ve mucho en el cálculo diferencial, un sólido de revolución creado a partir de una superficie y una revolución a partir de un eje. Eso es lo que acabamos de hacer en este menú y ahí tenemos el sólido que se ha creado. Pasamos entonces a la siguiente herramienta, que es Solevar. Nos ubicamos sobre ella como les he indicado y él nos va a mostrar cuál es la función que cumple. Nos dice que crea una superficie, un sólido 3D en el espacio a través de varias secciones transversales. Me explico. Él lo que hace es unir varias secciones con un sólido. Entonces, hagámoslo mejor. Vamos a hacer por acá una elipse. Dibujamos una elipse en el espacio 2D. Luego dibujamos una elipse un poco más pequeña. Tenemos tres elipses. ¿Qué pasa con esas tres elipses? Que las tres están en el plano, en el plano z igual a 0. Es decir, las tres están sobre el plano XY a la misma altura. Lo que voy a hacer es modificarlo seleccionándola y le digo control 1 para llamar las propiedades. Y pueden ver que me dice que su centro está en 0, en Z0. Yo no quiero que su centro esté en Z0, sino que esté aproximadamente en Z100. Ahí pueden ver que subió. Y a la otra, suelto la inicial, selecciono la otra y le voy a decir que está en Z igual a 250. Si venimos aquí al espacio en 3D, van a ver que las tres elipses ya están sobre diferente plano. Entonces ahora sí lo que le voy a decir es Solevar. Cerramos las propiedades. Le digo Solevar. Me dice designe las secciones transversales en el orden que se van a solevar, o por decirlo así, unir. Selecciono la primera, selecciono la segunda y selecciono la tercera. Le digo Enter y él aquí me da otra serie de opciones. Me permite definir su trayectoria, definir unas guías, definir varios parámetros o solo las secciones transversales, y tenemos nuestro objeto creado a partir de un menú de solevación. Como les digo, pueden ir asimilando cada función para qué les sirve, para sus usos comunes, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y solamente nos faltaría por revisar el menú barrer. También es muy útil. Para utilizar el comando barrer, lo que vamos a hacer es crear como lo indica el comando, el icono. Vamos a designar la sección de barrido, es decir, el objeto número 1 en la imagen, y la trayectoria, el objeto número 2. Entonces la trayectoria que vamos a definir una trayectoria simple, una trayectoria circunferencial. Definimos su trayectoria y ahorita vamos a definir el objeto de barrido. ¿Qué queremos hacer? Queremos barrer un rectángulo, o sea, queremos que sea un anillo, pero de sección rectangular. Creamos o tipo polígono. Indica el número de lados del polígono, le vamos a decir 6 y vamos a indicar el tamaño del polígono. Indicamos el polígono
que tenga un radio de 7. Ahí tenemos el polígono. Ahorita vamos a seleccionar la herramienta barrer. Seleccionamos en la sección de barrido. Le decimos enter y ahora sí la trayectoria. Y ahí tenemos el anillo que se ha creado a partir de esa sección que teníamos, de esa sección tipo hexagonal. Si yo miro la sección de este elemento, va a cumplir con los parámetros que le indicamos. Ya a este puedo venir a hacerle las respectivas ediciones de que hemos hablado, girarlo o desplazarlo o hacerle las ediciones que ya conocemos. Estamos por terminado la instrucción de estas 4 nuevas herramientas de creación de entidades de dibujo en 3D. Como siempre, espero que hayan aprendido, que les hayan gustado y nos vemos en el siguiente capítulo donde continuaremos trabajando esta sección. Muchas gracias.